Tiene la palabra el diputado Carlos del Frade. Gracias, señor presidente. En primer lugar, es muy lindo ver a una diputada tan joven como Agustina Donet, a otra diputada tan joven como Lucila de Ponti, tener lucidez, sensibilidad y compromiso con una historia que nos sigue recorriendo a cada una de las personas que estamos aquí. Nosotros hace 20 años atrás estábamos un día como hoy contando votos. Habíamos constituido, incluso con el actual diputado Rubén Giustiniani, con Hermes Wiener, habíamos constituido el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza. Porque increíblemente la alianza, así como el menemismo terminó siendo la tradición al peronismo, aquello que muchas veces nosotros dijimos, la inversión copernicana de lo que había dicho John William Cook, que tiene un nombre inglés pero era más argentino que el dulce de leche, había definido alguna vez Cook al peronismo como el hecho maldito del país burgués. Y Menem terminó convirtiendo al peronismo en el hecho burgués que maldijo el país. Y de la Rúa, que venía con Chacho Álvarez en la alianza, había prometido un desarrollo de mercado interno, ir por afuera del sistema financiero internacional, investigar la deuda externa, y lo terminó llamando a Domingo Felipe Cavallo, el 2 de marzo del 2001 como ministro de Economía. Traición. Vinieron 2 créditos del Fondo Monetario Internacional. Me acuerdo al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, siempre mencionado en esta Cámara, que el 1 de septiembre del 2001 exigía la renuncia de Cavallo diciendo que íbamos a un cementerio. Mirá lo que decía Alfonsín, 1 de septiembre del 2001. Y lo cierto es que nosotros hicimos el Frente Nacional contra la Pobreza. Le fuimos a consultar a la gente si necesitábamos seguro de desempleo, asignación universal por hijo y asignación universal para jubiladas y pensionadas. Estaba el obispo Federico Pagura con nosotros, ahora que lo veo a Walter Guione, estaba Pagura con nosotros. Había muchísima gente en aquello que era el Frente Nacional contra la Pobreza. Era también la desilusión de lo que había comenzado a hacer la alianza, porque se había levantado como algo antimenemista y terminaba poniendo a Cavallo la mayor representación del menemismo rubicundo. Volvió el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento, las ayudas empezaban a escasear en los barrios. En los primeros días de diciembre hicimos un acto en el Hospital Vilela, porque allí, junto a lo que era la gremial médica del Hospital Vilela, que recién se estaba comenzando a conformar, denunciábamos que en los barrios ya había munición antitumulto, eso que generalmente se dice bala de fogueo, munición antitumulto, que usa generalmente la policía, que iba en contra de las mamás y de los chiquitos que iban a buscar la comida que tenía que llegar y no se lo entregaban. La respuesta era que no había dinero, pero sí había dinero para renovar los stocks de las balas antitumultos. Eso fue principio de diciembre de 2001 en el Hospital Vilela, en la ciudad de Rosario. El 19 de diciembre fue un día tremendo, porque un gobierno democrático declaraba el estado de sitio. Después de tanta lucha por la recuperación de la democracia, un gobierno democrático decía estado de sitio. Y ahí fue algo extraordinario. Aquello de piquetes y cacerolas, la lucha es una sola, juntó a los sectores populares y a los sectores medios. Era impactante ver los caballos de la Policía Federal arremeter contra el cuerpo de esas extraordinarias mujeres que tienen en el pañuelo blanco el cielo de la dignidad del pueblo argentino, como eran las madres de Plaza de Mayo. Y se quedaban, y las madres se quedaban. La plaza es de las madres y no de los cobardes, le gritaban. Ese 19 de diciembre, acá en Santa Fe, con el gobierno de Carlos Reutemann, que gracias a la fenomenal generosidad de la justicia santafesina jamás declaró
por los 9 asesinatos de diciembre de 2001, cometidos por la policía, por la santafesina Sociedad Anónima. Storani era el jefe de policía de la provincia. Storani había venido de la época de Agustín Feset, el mayor desaparecedor de santafesinas y santafesinos, y se había reciclado. Lo cierto es que cuando se produce eso, el 19 de diciembre, a las 4 de la tarde, la policía le decía a la gente, en la zona sur, en Villa Gobernador Gálvez, en la zona norte, vayan a los supermercados, saqueen, que nosotros los protegemos. La policía, eso está en la comisión investigadora que se hizo en esta legislatura. Esos son los documentos de la comisión investigadora de la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y la propia policía entonces después, por una orden que bajó del Ejecutivo, en donde estaba Enrique Álvarez, un hombre que venía del Servicio de Inteligencia, ordenó a la propia policía que invitaba a la gente a saquear a tirarles. Por eso la mayoría de nuestros asesinatos, la gente asesinada, de los asesinatos que soportamos en la provincia de Santa Fe, tienen las balas por la espalda. Eso fue impactante. El arzobispo de entonces, Eduardo Vicente Mirás, de la ciudad de Rosario, salió a parar un poco la represión. Pero fue claramente la demostración de una traición política que se convirtió no en una crisis. Hay que sacar la palabra crisis. No fue crisis, fue saqueo. Saqueo planificado desde el Estado, un Estado colonizado a favor de los intereses privados nacionales e internacionales. Ese mismo 19 de diciembre, cuando lo matan a Claudio Pocho Leprati, 2 horas antes de la declaración del estado de sitio. Cuando se declara el estado de sitio, vamos miles al Monumento a la Bandera, en Rosario, miles en la Plaza de Mayo y en todo el país. 39 personas asesinadas. Y más de 600 personas heridas. Por eso cuando Lucila habla del proyecto, también nosotros decimos, hay personas heridas que la pasaron muy mal y la siguen pasando muy mal. Por eso es importante pensar 20 años después. ¿Qué tuvimos? Tuvimos Fondo Monetario Internacional, tuvimos deuda externa, tuvimos el corralito, ¿se acuerdan del corralito? 1 de diciembre de 2001. Los bancos por encima de la vida de la gente, los bancos quedándose con el dinero de la gente. Estas cuestiones tienen lógicas que se repiten. 20 años después, ¿qué pasaría si aparece un estallido? ¿Qué pasaría? Tenemos problemas porque ahí hay muchas drogas y muchas armas en los barrios. Sería una masacre. Sería una masacre. Pero hay actores que se repiten. La vuelta del Fondo Monetario Internacional, la vuelta de la impunidad de los bancos, la vuelta de la concentración de riquezas en pocas manos, la vuelta de la extranjerización, el empobrecimiento democratizado, merecen que imprescindiblemente nos demos cuenta, una vez más, en aquello que hoy decíamos, casi en el primer capítulo, casi en el prólogo de esto que estamos haciendo hoy. El palacio y la calle termina cuando hay exceso de palacio, en saqueo, en represión, en muerte. Sería bueno que los sectores populares, como decía recién la diputada de Ponti, tuviéramos que hacer una autocrítica sobre lo que realmente conviene. ¿Conviene estar a la altura de lo que nos piden los organismos internacionales, los bancos internacionales, o conviene estar a la altura de las raíces de nuestros partidos populares, que nos piden un Estado a favor del pueblo y no a favor de las minorías? 20 años después viene bien recordar que nosotros en 11 días tuvimos 5 presidentes en Argentina. 5 presidentes. Sería bueno recordar también que después los grandes medios de comunicación empezaron a dividir las aguas y aquello de que Piquetti y Cacerola la lucha es una sola, hoy no se ve de esa manera. Hoy la cosa es diferente, porque ha sido una destrucción de la conciencia social, política y cultural que se había desarrollado en aquellos años. El año de menor cantidad de delitos en toda la Argentina fue el año 2002.
Y había un profundo empobrecimiento. Había 150.000 nuevos desocupados. Había desnutrición infantil como nunca hubo en la Argentina. Un país hecho de pan, de trigo, de carne. Chicos desnutridos. En aquel momento un joven Jorge Lanata nos emocionaba a todos mostrándonos prácticamente el esqueleto con piel de los chiquitos en Tucumán. Probablemente mucha gente se acuerda de aquello. Hoy estamos en una realidad diferente. Ahora, ¿a qué distancia estamos de no repetir el error de creer que los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales que hoy siguen siendo los que más ganan en la Argentina, nos obliguen a recorrer el mismo sendero porque supuestamente esa es la manera de integrarnos al mundo? Termino diciendo una pauta de comportamiento del sistema en los últimos 50 años en la Argentina. Agustina decía con precisión, Yanina García, ¿saben cuántos años tenía Yanina García? 18. Graciela Costa, 18. Juan Delgado, 24. Rubén Pereira, 20. Walter Campos, 15 años, un balazo por la espalda Walter Campos, 15 años, porque ayudaba a su mamá, entonces fue al supermercado a buscar arroz y cuando le dijeron, llévate de paso algo importante. No, me llevo arroz porque es lo que necesito, yo no soy ladrón. 15 años, fusilado por la espalda por la santafesina Sociedad Anónima. Ricardo Villalba, 16 años. Graciela Machado, 35 años. Claudio Pocho Leprati, 36. Y Marcelo Pacini, acá en Santa Fe, 35. 9. De esos 9, 6, es decir, el 75%, menores de 24 años. 6 de cada 10 de nuestras 30.000 personas desaparecidas del 76 al 83 eran menores de 25 años. 6 de cada 9 en la provincia de Santa Fe, 6 de los 39 asesinados en diciembre de 2001 tenían menos de 25 años. 6 de cada 10 imputados de primeros delitos que hoy pueblan las cárceles de cualquiera de las 5 grandes provincias argentinas tienen hoy menos de 25 años. ¿Qué dice eso? ¿Es solamente la interpretación desaforada de un loco de izquierda que les viene a decir a ustedes la coincidencia de los números? ¿O es la marca del sistema que siempre se ensaña contra las más pibas, contra los más pibes? 20 años después, aquí estamos nosotros. Algunos somos sobrevivientes, pero seguimos peleando por lo mismo. Y nos alegra muchísimo que diputadas jóvenes, sensibles y lúcidas recuerden que recordar es volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón 2001 es el protagonismo del pueblo que no quiere imposiciones y pelear por el sueño colectivo inconcluso de la igualdad. Muchas gracias, señor presidente.